Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. Un domingo más. Desde mi córner. Que lo comentábamos con Iván antes, fuera de micro. Que cuando esto empezó en la cuarentena, pues yo tenía la mitad de los medios. Y no se llamaba desde mi córner. Era más de andar por casa. Pero bueno, los protagonistas sí estaban a la altura. Así que... Nada, hoy os traigo pues una cara una cara diferente de nuestro fútbol y también súper importante, que ahora lo hablaremos con él. Eh, Se habla mucho de la preparación física, se habla mucho bueno, pues cuando hay lesionados y tal, pues se le echan las culpas a una figura que en nuestro fútbol ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Y bueno, pues os traigo a uno que es de lo mejorcito que tenemos en la provincia, aunque bueno, soy yo creo que soy poco objetiva, él ahora me lo va a decir, pero bueno, como es mi amigo ya me lo deja. Y nada, ha estado en equipos como el Real Jaén y actualmente está en Los Villares, en su pueblo. Y nada, bueno, lo primero, saludar a Iván, que lo tenemos en la pantallita, no sé si a mi izquierda, a la derecha, no sé. Lo tenemos por aquí. Saluda. Muy buena, Cristina. Muy buena a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Después de la semana que habéis pasado allí, difícil. Difícil, difícil. La verdad que sí. Bueno, pues justamente hoy hemos tenido partido. Hemos tenido trofeo afición que hemos jugado para agradecer a los aficionados de los Villares el año difícil que hemos tenido y el apoyo que nos han dado. Entonces hemos querido ofrecerle un partido contra el Inter y muy bien. A pesar de la semana que hemos tenido, la verdad que desde aquí también aprovechar y mandar ánimo a Manolillo, al portero de nuestro equipo y a toda la familia. Y nada, que estaremos con él a muerte hasta ahora. Muy bien todo. Bueno, Iván estaba fechado, si no me equivoco, para el domingo pasado. Lo que pasa es que se nos adelantó Paquito Berja y bueno, a él también le vino bien descansar y cambiar la fecha y aquí estamos. Bien. Lo primero decir que agradezco mucho que estés aquí. Ya no solo como profesional, sino como amigos que somos de Pachanga. Y nada, también me gustaría recordar, que mucha gente me lo dice que se me olvida. Tenéis un cuadrito de chat aquí al lado, que vais a aprovechar para mandar vuestras preguntas a Iván, ¿vale? Y también necesito que me digáis si se escucha bien, si escucháis bien a Iván, cualquier problema que vaya surgiendo, ¿vale? Del directo, de lo que sea, lo ponéis en la cajita y yo lo reviso rápidamente. Y bueno, lo primero, ¿qué impresiones de ese partido que has tenido por la tarde? Lo hemos hablado fuera de micro, pero la gente no lo sabe. ¿Cuáles han sido las impresiones? Lo primero, agradecerte el hecho de invitarme a mí. Ya, de hecho, creo que te lo comenté cuando me escribiste. Te dije que cuando salió todo esto, yo pensé, digo, mira, estaría guay que un día poder estar con ella una hora y comentar y hablar sobre fútbol y demás. Lo pensé, pero fíjate, son cosas que piensas y al final surgen y la verdad que muy agradecido por eso. Darte las gracias por la invitación. Y bueno, el partido de hoy, como comentaba antes, pues bueno, había sido, como estamos esperando para el inicio de la Copa, pues nos sirve también como entrenamiento, al final una competición más. El hecho de jugar contra el Inter de Jaén, que hemos jugado esta tarde a las 6:30. Y bueno, las impresiones, a pesar de la derrota, hemos perdido 1-0-1 por un penalti ya en los últimos minutos. Impresiones me las llevo buenas porque hemos tenido la posibilidad de subir a 3 juveniles, que eran la primera vez que jugaban con senior y bueno, muy bien los chavales. Me ha gustado tanto a mí como a Tete, le hemos hablado durante el partido y muy bien la verdad. Y en general, bien. Hemos tenido ocasiones de gol, hemos intentado proponer juego, así que bueno, al final el resultado pues no te termina de convencer, ¿no? Porque a nadie le gusta perder, pero Mm. tenemos todavía unos días más para seguir preparando la Copa. No, Así que guay. para seguir rodando, si al final es eso. Sí, Tampoco no habéis tenido mucho parón, había una semana ahí de vacaciones, como yo digo, ¿no? sí, 10 días. Sí, terminamos hace 2 semanas con Valdepeña, creo que fue. Sí. Y este fin de descansamos y ahora este fin de que ha sido el partido contra el Inter. La semana que viene jugamos contra Villagordo
en honor a Manolo Ávila, el padre de Manolillo. Y ya la semana siguiente sí arrancamos ya la competición, creo que con Guarromán, creo que es, en casa. Que ahora se ha organizado, te lo iba a preguntar, Iván, porque no estoy muy puesta en el tema. Cuando se ha terminado la liga, se ha hecho como 3 Sí, subdivisiones, ¿no? La fase de ascenso, la fase sí, correcto. intermedia, que se han inventado Sí, una copa, ¿no? Que es la que jugáis sí. vosotros, y la fase de descenso. Y luego la fase de descenso, correcto. Sí, en primera andaluza ha sido así, luego en tercera más o menos también orientado similar. En lo que es en primera andaluza, los 4 primeros se enfrentan a los 4 del otro grupo, porque lo que es la primera andaluza se ha subdividido en 2 partes. Sí. De esos 8 equipos se enfrentan entre ellos. Luego, los que quedan en descenso igualmente, donde solamente se quedan en la categoría los 2 primeros. Y luego los que se quedan en tierra de nadie, por así decirlo, que somos nosotros y el Inter también, por ejemplo, le ha pasado como nosotros, jugamos una copa junto a Segunda Andaluza en fase de grupo y luego ya a partir de enfrentamientos ya de eliminatoria, Sí. pues entran equipos de división de honor. Coño, está guay, tío. Hombre, que al Sí, final es un al aliciente. final vas jugando partidos y te monta en junio prácticamente. Claro. No, si al Así que final lo está muy bien, importante. sobre todo por eso, por jugar. Sí. Dentro de la situación tan grave que tenemos, que ahora ya pues parece que le Sí, vemos un poquito la luz al final del túnel, pues es una manera parece ser, sí. de pasar la temporada y de, bueno, de adaptarse a las circunstancias que hay. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros Sí. desde el cuerpo técnico? Esa... El año dices, Sí, temporada esta tan... rara. Yo sinceramente te digo que yo pensaba en octubre cuando, bueno, incluso ya en verano, cuando la Federación Andaluza se reunió, que preparó el protocolo COVID y COVID, sí. demás, yo lo hablaba con el cuerpo técnico, con José, con Pepe y con mis padres mismos, y yo no veía muy allá de jugar más allá de un mes. Porque, claro, venías de una primera ola de tantos casos de verano, no sabías cómo iba a reaccionar. Era la primera vez que se usaban estos protocolos en un terreno de juego, porque nunca antes habíamos tenido este tipo de problemas. Tema de vestuario, tema de entrenamiento, material. Entonces, no sabía, yo personalmente digo, la temporada se va a cortar cuando llevemos dos meses y ver. La verdad que dentro de lo que cabe, bien. A pesar de todo lo que hemos tenido, de partido aplazado, tuvimos un positivo dentro del equipo que por suerte no tuvo problemas graves. A pesar de eso, bien. Pero también te llevas, pues, por ejemplo, la mala suerte, ¿no? De jugadores que no pueden continuar porque a lo mejor tienen más, digamos, más miedo, más respeto al virus, conviven con personas que pueden tener problemas y no quieren llevar el virus a su casa, incluso en sus propios trabajos tampoco quieren complicarse la vida y bueno, Claro. también en ese sentido te limita un poco a la hora de llevar un vestuario, porque al final todos somos personas antes que futbolistas y que entrenadores y demás. Sí. Y es que esto es que es para todo el mundo, no se queda en la televisión. Sí, no, pero dentro de la situación que tenemos, creo que se ha sabido salir del paso, que era lo importante. Creo que Sí, también es una manera de que la gente se distraiga, se entretenga con otra cosa que no sea lo que vemos todos los días en las noticias. tal. Y bueno, pues eso. Creo que era muy necesaria la vuelta de las competiciones, ya lejos del riesgo que supone, que es lo que tú dices. Ese riesgo está ahí de cogerlo y de llevártelo a tu casa. Y si es verdad que eso, que es muy complicado manejar la situación. Yo creo que los equipos también han sido muy valientes en ese sentido, el echarse para adelante Sí. y decir, pues sí, vamos a sacar la competición adelante y vamos a aceptar los términos que nos estáis ofreciendo, porque realmente es una putada en la primera andaluza que bajen, no sé cuántos bajan, pero creo que se salvan dos. Este De, año, este año 6, porque como el año pasado claro, no hubo descenso, se paralizó. claro, Tienes que bajar 3 de este año y 3 de la temporada pasada. O sea, te monta que de 8 equipos que están en descenso, 6 bajan. O claro. sea, tienes que ganarlo todo y tener puntos de arrastre de la liga de la liga anterior que te permita estar arriba. Pero es lo que hablábamos. Que no es tan sencillo. Sí, sí, sí. Yo lo hablaba con quién fue, con Paco Berja. Digo, es que el nivel que hay en la primera andaluza es que el último, que no tiene nada que perder, te puede buscar las cosquillas y te puede ganar el partido, ¿eh? Como se te Totalmente. complique.
Por eso digo que la fase de descenso es una putada en ese sentido, porque si bajan 6 de 8 equipos que la están jugando, es una putada, tío. Sí, 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 sí. Además lo que tú dices, ves la tabla, te enfrentas al último. Dices, pues son últimos, vamos a ganarle, perfecto, te plantas allí en su casa o tú lo recibes, sales pensando que vas a ganar 5-0 y en los 10 primeros minutos llevas 2 goles en contra. Vaya. O sea, como no salgas con intensidad y con la cabeza dentro de su sitio, date por vencido porque es que no vas a ganar. Sí. Y la primera andaluza, sobre todo el cambio a la segunda, es en ese sentido brutal, porque no hay partido que sea fácil. Sí. No hay partido. Yo creo... Todos los fines de semana tienes que dar el 200%, si no... Sí. Yo pienso, Iván, que la primera andaluza... a nivel de competitividad ha ganado muchísimo en los últimos años y yo creo que se debe a que como Jaén saca tanto buen jugador y saca muy... ¿Cómo te lo explico? Un jugador completo, ¿sabes? Que te sabe igual jugar a la pelota que igual jugar directo. O sea, hay muchos jugadores de ese estilo, tan polivalentes. Y en ese sentido ha ganado muchísimo la primera andaluza de la gente, de las generaciones que van viniendo y las generaciones que ya están siendo veteranas, o sea, con una edad muy temprana. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde se origina toda la primera andaluza y la competitividad que hay. Porque vosotros lo habéis tenido también muy complicado para esa permanencia. Yo veía que al final os la complicabais. Sí, por ejemplo, a diferencia del año pasado, cuando cortó la temporada estábamos quinto o sexto, creo que estábamos. Sí. Y este año comenzamos muy bien. Las 6 primeras jornadas creo que no habíamos perdido ningún partido, excepto quitando la sanción que recibimos de Mancha Real. Pero bueno, realmente en el campo ganamos. O sea que yo para mí personalmente lo considero como una victoria, aunque en despacho se diga que no, para mí es una victoria. A raíz de esas 10 primeras jornadas que vamos muy bien, se junta, entra una mala dinámica, salen ciertos jugadores, ya el equipo te lo disloca un poco, ¿no? A nivel psicológico, digamos. Viene nueva entrada de año, tienes un positivo, aplazas partidos, te juntan las lesiones, porque al final este año, pues como cualquier otro, en cuanto a fútbol, se producen lesiones, pues más este año, más todavía, por todo lo que ha venido. Y claro, llega el fin de semana y tienes que competir. Y ahora vas a casa de tal, y es que eso, como no salga al 200% y concentrado, no saca los puntos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es que no tienes fin de semana fácil. Porque tú miras los rivales y tú dices, es que esto no es fácil, es que este tampoco lo es, es que este tampoco lo es, y al final empiezas a sacar puntos o te metes atrás, descenso, y ese es un problema. Sí, es verdad, sí. Oye, te voy a hacer las preguntillas porque quiero que hables muy mucho de lo tuyo, de tu rama, ¿sabes? Vale, vale. A ver, Pepe Capuchino, al que le mando un abrazo desde aquí. Pero otro para él, de mi parte. Y le doy la enhorabuena porque voy a ganar Fuensanta 3-0 y además solvencia al Arquillo, que es el que marca un poco el primer puesto, súper complicado también. Sí, 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 además que aquí hay buen equipo, no van mal. Van como un tiro, de hecho creo que tenían unos 10 puntos de ventaja sobre el resto, o sea, era una barbaridad. Estaban los primeros de la fase de descenso, estaban los primeros, de hecho siguen primero, y tenían una renta considerable. Creo que de 10 puntos, era una barbaridad. O sea, algo así. Entre un grupo y otro era tremenda, vaya. A ver, dice Pepe. Dice un crack en su trabajo, pero sobre todo como persona. Mi pregunta es, ¿cuál es su meta en lo deportivo? ¿Dónde le gustaría llegar? Y te manda un abrazo también. Otro para Pepe, que hace poco hablamos sobre todo esto de la liga y demás. Y desde aquí le deseo muchísima suerte, que seguramente, si siguen así, seguramente se van a salvar. Tienen muy buen equipo. Sí. La directiva es muy buena gente. Bueno, pues vamos a responder su pregunta. A ver, al final, ¿dónde me gustaría acabar, no? ¿Dónde me veo? Era la pregunta, ¿no? Deportivo, sí. Objetivo deportivo. A ver, no te voy a mentir. Madrid, Barcelona. Al final, yo creo que todos soñamos con acabar ahí algún día, ¿no? Los grandes equipos, no solamente de aquí de la Liga, sino incluso de Premier o Bundesliga. Sí. Y nos sueñan con estar en un Manchester City, ¿no? Pero bueno, al final, no siempre el hecho de acabar en un equipo más alto en cuanto a élite te va a dar mayor alegría, por así decirlo.
Eso me he dado cuenta con los años, que al final tienes que buscar un sitio donde tú estés cómodo, estén contentos contigo y te dejen trabajar. Eso fácilmente lo puede encontrar un equipo, pues ¿qué puede ser? Un equipo de segunda división, que ya se puede considerar profesional, o un equipo de media tabla de liga, o al final incluso otra liga extranjera, no tiene por qué ser de aquí. Entonces al final el objetivo que me marco es ese, un sitio donde me dejen trabajar, donde confíen en mí y yo me sienta cómodo. Creo que eso tiene que ser el sueño de cualquier trabajador, no solamente a nivel de preparación física, sino de cualquier persona que va a su trabajo un lunes y sepa que trabaja bien, que está a gusto y que las condiciones son normales. Está claro. Que ahora hablaremos de eso también, porque tú lo sufriste también. La etapa que están sufriendo los jugadores del Jaén, ya no sé. Ahora nos lo explicarás más detenidamente. Pero sí, coincido un poco contigo, porque al final es eso, es buscar un sitio donde tú te encuentres cómodo, donde a ti te dejen trabajar. Yo creo que la función de preparador físico, lo hablaba antes al principio de la entrevista, ha cobrado más importancia conforme ha ido avanzando el curso del fútbol. Y digo esto porque hay preparadores que siguen las directrices o que no tienen esa independencia de la que tú te haces valer. Y en ese sentido sí que coincido mucho contigo en lo que dices. Al final es donde tú seas feliz, donde te dejen trabajar, sin más. Pero es así, es que muchas veces tú dices Real Madrid, pero luego no sabes, No saben qué dentro del Real condiciones. Madrid hay un cuerpo técnico formado por 8 o 9 10 profesionales, pero al final tú no sabes si tal hace lo que él cree que tiene que hacer o es el entrenador el que decide lo que el preparador físico tiene que hacer. Entonces, si eso ocurre, yo creo que el preparador físico en su cabeza dice, yo aquí no estoy cómodo. Claro. Mucho que yo aquí llevo un escudito del Real Madrid, si no me dejas trabajar, ¿para qué he estado estudiando tantos años? ¿Para qué me he formado? ¿Para qué? Por eso digo que muchas veces sí, Real Madrid y Barcelona, vale, guay, pero ¿realmente estás cómodo ahí? Es que creo que esa debe ser la pregunta muchas veces. Tú imagínate ¿cómo decírtelo? El momento difícil que ha tenido que pasar el preparador físico o el que se encarga de las lesiones en el Real Madrid cuando se le han juntado en la enfermería muchísima peña, tío. Y son profesionales, ¿eh? O sea, sí. El nivel máximo de exigencia, el nivel de responsabilidad máximo, en fin, que es que hasta, vamos, el máximo. Salía en la prensa, tío. Cuestionando el trabajo de un preparador físico. Es que es tremendo. Sí, yo esto lo hablaba con amigos míos que me preguntaban por el preparador físico del Real Madrid, ¿no? Sí. Al final, pues sí, ves tantas lesiones y demás, y dices, a saber qué están haciendo, porque luego muchas veces ves cosas que dices, no tiene mucho sentido lo que hacen, ¿no? Sí. Pero también dándole un voto de confianza a ese hombre que estará en su casa ahora mismo, descansando después de ayer. Al final esto es como todo. Cuando el equipo corre, gana 8-0, gana la Champions y demás, como el caso del Bayern de Múnich, que el año pasado era brutal. Esa gente corría 90 minutos y se iban a su casa andando. No venía en coche. Cuando todo gana y va todo muy bien, no creo que todo sea 100% de preparador físico. Al igual pasa cuando pierdes o cuando te lesionas. No todo puede ser el preparador físico. Creo que eso es un poco reduccionista, el hecho de decir todas las cosas que pasan van hacia un mismo factor. Sí. Por quitarle un poquito de hierro al muchacho, ¿no? A ese hombre que está en su casa. Pues, al final pasa eso. Tú cuando ganas, porque eso me ha pasado a mí, cuando ganamos, por ejemplo, el primer año, cuando ascendimos, ganamos la Copa, es que los jugadores en mayo corrían y que iban en moto. Te decían, no es que no vea el preparador físico, es que es muy bueno. Sí, pues a lo mejor será bueno. Pero no significa 100% que ese ascenso se deba al estado físico que gracias a ti tienen los jugadores. O al igual pasa cuando pierdes, te metes en descenso y se te lesionan los jugadores. Sí. Es que hay 1000 factores que dependen de eso. Entonces, pues claro, la prensa también es muy de atizar. También depende de qué sector de la prensa leas, porque hay periódico y periódico también, que van a cuchillo. Entonces, pues claro, es un poco como mirar hacia uno mismo, ¿no? Es decir, es que no siempre yo voy a llevar la culpa de todo.
mí me recuerda mucho la función de un preparador físico, me recuerda a la de un portero. Cuando un portero falla, madre mía. Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Que el delantero no ha fallado dos mano a mano? Sí. Pues ¿Qué así? con los preparadores me recuerda mucho la figura del portero a la del preparador, muchísimo. Sí, se puede asemejar, sí. Os dais En la ese mano. sentido, sí. Sí. Bueno, vamos con las preguntas del guaje, que la ha dejado por aquí, y aprovecho para mandarle un saludo de los buenos. También le mando otro, que le he visto hace un par de horas, pero le mando también uno. El martes me estará esperando. El martes me estará esperando con el cuchillo aquí entre los dientes. Eso. A ver, dice, ¿cuándo vas a dejar de hacernos los ejercicios de fuerza? Esa es la primera, ¿no? Esa es la primera. Vamos por partes. Vale, respondo primero esta. Venga. Y vamos poco a poco. Pues lo siento, Guaje, te hablo directamente, Guaje. No te vas a librar del ejercicio de fuerza. Es algo que no eres el primero que lo pregunta. Muchos jugadores les pasa eso, que vienen de otro equipo o de otra metodología de entrenamiento y no están acostumbrados a eso. Sí. Pero bueno, al final, ya hablando en serio, el entrenamiento de fuerza es vital para todo el mundo, de 0 a 99 años, como el juego de los Legos, pero es que en fútbol y en el deporte más todavía. El entrenamiento de fuerza tiene que ser el ABC de cada día, es decir, tiene que estar presente siempre. Luego ya cada metodología es un mundo, tú puedes entrenar como tú quieras, pero es algo que es innegociable. Es como calentar antes de jugar. Sí. Todo exactamente igual. Es algo que no solamente mejora el rendimiento, sino que también reduce la posibilidad de lesión. Y en caso de que haya lesión, seguramente será menor si no entrenas en fuerza. Entonces, con todo lo que te da de beneficio y lo poco que te quita, mételo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y además te iba a preguntar, ya relacionado con lo tuyo y con el ejercicio de fuerza y demás, ¿cómo de importante es esos ejercicios preventivos que un preparador físico o una persona cualificada en tu caso, ¿cómo de importante es prevenir una lesión en la pretemporada? Porque hablamos de durante la temporada, que si la resistencia, el cansancio, la fuerza, tal. Pero en la pretemporada, que es realmente donde un jugador empieza de cero el contador, ¿cómo crees tú que es eso de importante? Pues a ver, es muy importante porque es lo que tú dices. Vienes de periodo vacacional, de no hacer nada, te metes a entrenar, en muchas ocasiones dobles sesiones. Entonces, pues claro, el entrenamiento, digamos, preventivo, al final, pues se llama así, al final es marketing, entrenamiento preventivo, entrenamiento de fuerza, es lo mismo. Haciendo alusión a esto, muchas veces en los equipos, así, los que son los microciclos de competición, día tal, entrenamiento preventivo. ¿Qué pasa? Que el resto de semana lesiona. Lo digo en el sentido de que cada uno ya en su casa piense un poquito, que diga, vale, bien, es que no puede ser un día entrenamiento preventivo, tiene que ser todos los días. Que si yo el miércoles hago preventivo, ¿qué hago lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Lesiono al jugador? No tiene sentido. Claro. Entonces, al final, todo el trabajo que tú hagas tiene que ir orientado a prevenir una lesión. Al menos reducir el índice lesional, que sería el nombre más correcto, porque prevenir no se puede prevenir, no hay fórmula a día de hoy que exista para prevenir. Entonces, me estoy yendo un poco de la pregunta. En pretemporada es muy importante. Es muy importante por eso, porque vienen de no hacer nada y como las cargas sean muy descontroladas o pasen de 0 a 100 en 10 segundos, pues la lesión está ahí. Entonces, claro, no solamente el hecho de controlar las cargas, de que todo sea de menos a más, poquito a poco, tanto en velocidad como en resistencia, como en juego, sino que se vaya haciendo ese trabajo de fuerza, ¿vale? Todo lo que es ese análisis a principio de pretemporada, que yo lo suelo hacer, de cada jugador individual, ver dónde están los eslabones débiles de los jugadores y a raíz de ahí intentar programar un poquito lo que necesita cada jugador. A veces coinciden los problemas porque al final el fútbol siempre suele tener las mismas demandas, entonces para todo el mundo hay ciertos ejercicios que les viene bien. Luego a lo mejor tienes que especificar un poquito en cada uno. Entonces yo pienso que eso es súper importante y luego ya, no solamente en pretemporada, sino que en el resto de la temporada lo mantengas. Claro. Porque no puede ser que tú en 6 semanas de pretemporada hagas todo el trabajo de maravilla y ahora llegue jornada 1 de liga y digas, yo esto ya no lo hago.
es un problema y mucha gente lo hace. Entonces tienes que mantener lo que estás haciendo, porque si encima te ha dado buenos resultados, ¿para qué lo vas a cambiar? No, y Mínimo a la manténlo. vista Si puedes está. progresarlo, mejor. A la vista está, es muy psicológico también. Yo creo que las Claro. lesiones, aparte de lo físico, que en eso trabajas tú, creo que en lo psicológico eso te va mermando. O sea, pongo un caso claro y mediático. Marco Asensio, por ejemplo, cuando eh, estuvo lesionado un periodo largo de tiempo, cuando se reincorporó otra vez, tuvo una pequeña lesión muscular, creo que fue, y otra vez de baja. O sea, la importancia de trabajar eso todas las semanas, lo que tú dices, ese trabajo preventivo, creo que también a nivel psicológico te hace decir, estoy más fuerte y me siento yo más, no sé, ¿tiene un perfil psicológico ese trabajo preventivo también o crees que eso ya Sí, funciona diferente en cada jugador? de hecho, lo que tú dices es muy, va mucho por esa vía. El entrenamiento de fuerza, ya independientemente que sea jugador o da igual el tipo Sí, de cualquier deporte persona, o sí. persona de población general. El entrenamiento de fuerza le da a la persona la capacidad de sentirse más fuerte frente a su día a día. Es decir, yo me he encontrado casos de gente sedentaria que ha empezado a entrenar conmigo por X motivo Ujú, y de decirte, Iván, es que me siento más segura a la hora de hacer las cosas. O es que me siento más, como más robusto, ¿no? claro. O ahora voy al choque y no voy con el miedo que yo iba antes. Voy a hacer yo qué sé, he hecho a correr detrás del balón, voy con un rival, el cuerpo a cuerpo, no voy con miedo. Entonces el entrenamiento de fuerza en ese sentido afecta también para bien a nivel psicológico, porque te da eso, ¿no? Y otras veces, pues va, sobre todo si vienes de lesión, dices, veremos, viene el balón y dices, meto la pierna o no la meto, voy o no voy. Claro. Entonces eso es muy importante también. Sobre todo a nivel de lesiones de larga duración, un cruzado, sobre todo el 15 de Esas lesiones rodilla. que son, estas lesiones son, vaya, lo peor que hay porque a nivel muscular, bueno, puedes tener a lo mejor una pequeña lesión, te pierdes 2 o 3 semanas, vale. Pero como es una lesión de cruzado, es que prácticamente muy bien tienes que hacer las cosas para volver en esa misma temporada, siendo el inicio de temporada. Como te pilla a mitad o final, ya Sí, ya piérdete. despídete de esa temporada. Sí. Claro. A ver, sigo con las preguntillas del guaje. Dice, del 1 al 10, ¿cuánta vida os he dado? Eres un profesional como pocos he visto, pero ya te estás colando con la goma y los balones medicinales, socio. Pues bueno, para el que no lo sepa, Guaje se incorporó hace poco. Hace poco, ya estamos en abril realmente, y creo que fue hace un par de meses. Y la verdad que ha dado mucho juego en el vestuario, porque es una persona que te ríes con él, Sí, que no sé cómo lo hace, pero es una persona que abre la boca y ya sube el pan, ¿sabes? Siempre tiene cachondeo con todo el mundo, si no está enzarzado con uno, está con el otro, si no se la devuelve y bueno, al final a eso también en vestuario viene muy bien, ¿no? Que no sí. es solamente ir a jugar, sino que ya que vas a entrenar, pues por lo menos te diviertas, te eches una risa y desconectes. Así que en ese Además, sentido es un crack. Vaya, ya te digo que muy yo bueno. lo decía fuera de micros, pero lo voy a reafirmar ahora. Yo me lo pasé muy bien con el guaje en su directo. La pena que me dio fue que no lo pude grabar y poder revivir ese momento muchas veces. Así que Que eso fue un felicidades. gran fallo, pero bueno, no Sí, pasa nada. A ver, son cosas del directo, ¿no? son Como fallos quien del dice. directo. En esa no estaba tan preparada como estoy ahora. Porque ahora conforme termino lo Eso, subo. claro, claro. Pero bueno, si es verdad eso que comentábamos antes. Lo importante que es la figura de una figura de un profesional cualificado, porque hay mucho intrusismo, sobre todo bueno, hay intrusismo en muchos campos de En la todos los vida y aspectos, sí. profesionales más todavía. Pero sí es verdad que en el vuestro hay mucho intrusismo y parece que no es una figura importante, pero lo comentábamos antes. Un preparador físico se encarga de la salud de los jugadores que rinden en el verde, entonces hasta qué punto te interesa tener un profesional cualificado y hasta qué punto te interesa ahorrarte ese dinero para, yo qué sé, para invertirlo en otra cosa, en darle más dinero al entrenador o a quien sea. ¿Tú cómo lo ves eso? Es lo que tú dices. No somos importantes hasta que te haces daño y nos buscas. Mm, Cuando ya te ves mal, que ya ves que no das con la tecla y ya dices, oye, mira que ahí sí somos importantes, mientras tanto no.
Pues muchas veces lo hemos comentado, incluso con propios compañeros. Cuando vienen a preguntarte, pues, por ejemplo, viene otro equipo, ¿cuánto cobra en tu club? No, es que mira, te podemos pagar hasta esto. Y muchas veces pues te dicen, no, es que eres muy caro. Digo, vale, es que esto es lo que hay. Si yo por lo que sea pongo este precio, porque hay una calidad detrás. Si Claro. no te gusta, vete al de enfrente. Es más barato. Al final, como nosotros mismos que somos profesionales de lo que es la salud y el deporte, tenemos que hacernos valer en ese sentido, ya que de por sí no hay una regulación profesional a nivel estatal que nos ampare bajo ningún intrusismo, no nos queda otra que hacernos valer de alguna manera. Al final, pues bueno, el trabajo del día a día, de año tras año, pues te va haciendo un poco ese bagaje, ¿no? Que te haga, pues, como esa fama, ¿no? De decir, pues mira, pues este chico trabaja bien, o esta chica, ¿no? Que en otras ciudades, en otro equipo, conozco chicas que están en la élite y son una fuera de serie. Y por al final tienes que hacerlo así. Un poquito hacerte valer ante tanto intrusismo que hay. Porque si es verdad que es lo que te he dicho antes. No, aquí deporte sabe cualquiera, aquí cualquiera sabe entrenar. Hasta que te haces daño. Cuando te haces daño dices, no, es que ahora sí voy a buscar. ¿Y por qué no lo hiciste en su momento? A lo mejor te hubiese Claro. evitado una lesión. Sí, sí, no, vamos, Con tal de ahorrarte, como tú dices, con tal claro. de ahorrarte. No es Sí. que quiero pagarle más a este, sí, pero es que si a este le pagan más, va a tener todo el equipo mejor, seguramente, que si pones a otro que no está preparado. Y más contento psicológicamente, si es que lo estábamos hablando antes, que esto no se trata de... Bueno, sí, físicamente los tíos están hechos unos toros, tal. Es que no se trata tampoco de eso, o sea, se trata de eso y de factores que van detrás de eso. Lo psicológico, Pero, a nivel de vestuario, que todo el conjunto trabaje sobre una misma cosa es súper importante, tío. Yo es que al menos lo veo así, y como el intrusismo pues lo vivo, como quien dice, porque al final es lo que tú dices. Si pides un dinero por hacer una cosa, es que no se trata es que eres muy caro, tal. No, se trata de yo me he formado para esto, te estoy dando ¿cómo se dice? Un aprendizaje, no. Joder. sí, al final, Como un cuando tú te asesoramiento, tío, formas, personalizado. tienes Entonces, que sacarle partido a claro, lo que te estás formando. Al final, claro, si te formas en algo, eres mejor que otra persona que no se ha formado. Entonces, en ese sentido, tienes que pagar esa calidad. claro. No, y es que además, vamos a Y, ver. y eso es que es innegable. Es que habla la gente, pues eso. A mí me pasa, por ejemplo, con la abogacía, me pasa. Cuando dicen, es que va al abogado y te firma un papel y, joder, pues son 300 400 euros. Pero es que detrás de esos 300 400 euros, en mi caso, por ejemplo, hay 8 años de estudio. Que eso Que no nadie, son pocos. nadie lo ve. Son 8 años de estudio, es mucho dinero invertido. Que al final, pues sí, Mucho tiempo. claro, pues en vuestro caso es lo mismo. Tío, es que al final, Tal. y los fotógrafos lo mismo, cuando tú echas una foto, es que no se trata de echar la foto, se trata de echar la foto, de retocar la foto, de subir un contenido Saber de cómo hacerla. calidad, tío. Claro, pues con los preparadores físicos pasa exactamente igual. Si tú quieres tener un equipo competitivo a nivel de lesiones, prevenirlas y que tu equipo salga al 100%, cada partido tú tienes que tener a alguien cualificado. No te vale cualquier persona que pase por la calle, con perdón. Al Eso final, pasa como con los entrenadores. Es que para igual, entrenar en senior te pide nivel 3. igual, igual. Me parece genial. O sea, es que es lo lógico. Entonces, para tener a un preparador físico o a un fisioterapeuta, ¿por qué no exiges que sea, que tenga un mínimo de conocer, ¿no? Al final de Sí, de conocimiento conocimiento, claro. y poner el listón en algún sitio? Porque al final lo que se hace es menospreciar el trabajo de esa persona, ¿no? No es que mi primo lleva en el gimnasio 10 años, mi Exacto. primo sabe entrenar, no, sabe entrenarse él. Eso no significa que sepa entrenar a la gente. Que para entrenar a uno hay que dar 1000 vueltas. Que la gente se piensa que eso es llegar y decir, venga, vamos a hacer sentadillas. No, no, es que hay que darle 1000 vueltas a las cosas. Claro. Claro, al final eso es como todo, son muchos años de formación, muchos años de estudio, Mucho dinero tiempo invertido, invertido, tiempo tío. invertido, Claro. y eso al final es que es así. Y al final, a la larga, se ve la diferencia. Es lo que te he dicho. No son muy importantes hasta que la gente se hace daño y te llaman. Cuando te llaman, ya porque dices, ya la ha pasado algo. Sí. Cuando viene y te dice, no, es que me. Dices, ya, si ya me lo voy a venir, si no hace falta que me lo diga. Sí se veía venir. No, es verdad, te da Pero, coraje, tío, porque muchas veces rayan lo cateto en este sentido. Coño, estás viendo que necesitas una figura así en tu equipo y te cuesta trabajo soltar ese dinero e invertirlo en algo bueno.
Pero prefieres traerte a, ¿qué te digo yo? A entrenador X mediático o a entrenador o a jugador Y mediático que no traerte a alguien profesional. Y yo creo que los equipos deben reflexionar en ese sentido. Es así, es así. Y más aquí en España. Fuera de aquí, sí es verdad que... Porque yo, bueno, me fijo mucho en la figura de Estados Unidos, porque la gran parte de la formación que tengo viene de allí. Son formaciones todas de academia de allí, de Estados Unidos, de Reino Unido. Sí. Y bueno, pues no es inevitable no mirar cómo trabajan allí. Y allí prácticamente desde niños pequeños, todo aquel que trabaja con niños pequeños tiene que tener un mínimo de formación reglada. Es más, si yo, por ejemplo, quiero ir a trabajar a Reino Unido, me piden su formación reglada. Y yo tengo carrera, tengo 2 máster, puedo tener el currículum que mejor te puedas imaginar, pero no puedo trabajar porque no tengo su formación. Claro. Que al final está bien porque es una manera de poner un listón en algún sitio. Al final tienes que hacer como un corte, digamos. Es decir, vale, bien, esta persona va a trabajar aquí, pero tiene que tener un mínimo de requisitos. Si no, esto es lo que pasa justamente en España. Totalmente. Es así. Totalmente. Que te llega el Instagram de turno, que te sube un vídeo con gomita haciendo lo que sea y luego la gente lo copia. Que eso en cuarentena pasó mucho. Sí. No se puede salir a entrenar, entrenábamos a cierta hora al día con cierta persona famosa. Y claro, como tiene un cuerpo de 10, pues ya sabrá entrenar a la gente. Que es un problema, ¿no? Tienes que estar muy fuerte para poder entrenar a la gente. Pues claro. O sea, ese es un problema que es un problema, creo yo, cultural, que aquí en España tenemos eso. De sociedad. Que se asocia una cosa con la otra. Sí. Y luego te vas a otros países, te digo, en Estados Unidos no es así. Vas a trabajar en Estados Unidos en el sector de deporte, rehabilitación o rendimiento, tienes que tener, ya te digo, un mínimo de formación reglada porque no te contratan. No te contratan. Te tiene sentido, tío. Al final te va a encargar de la salud, lo estábamos hablando antes. Te encargas de la salud de los deportistas. Lo que te digo, si tú tienes que operar corazón abierto, ¿a quién contratas? ¿A quién llamas? Claro. ¿Al mejor médico de la ciudad? ¿A tu primo, el de 2 calles más abajo, porque le gusta ver documentales de la tele donde hablan de operaciones raras? En tu caso, que eres, por ejemplo, con el tema de la abogacía, es un juicio. ¿A quién contratas? Claro. Que no hace falta ni que siga con la pregunta, porque la gente que está viendo esto ya sabe la respuesta. Entonces, cuando hablamos de deporte y salud, ¿por qué la gente no lo aplica? No lo piensa igual. Sí. Claro, que al final es lo mismo, es que es salud. Claro. O sea, es que al final el deporte bien realizado es salud para ti. Se ha demostrado ahora, justo con la cuarentena, con todo esto de la pandemia, el hecho de ser una persona no sedentaria, de hacer deporte y sobre todo de entrenar fuerza, te hace más fuerte frente al virus. Es que eso ocurre desde hace decenas de años, por así decirlo, porque se han sacado muchos estudios desde hace ya muchos años, que el entrenamiento de fuerza a lo mejor no te previene, pero sí te hace más fuerte frente a ciertas enfermedades. Tema de cáncer, tema de osteoporosis. ¿Cuántas personas mayores sufren caídas y ya a raíz de ahí empiezan a ir a peor, a peor, a peor? El propio entrenamiento de fuerza en personas mayores disminuye el riesgo de caída, mejora la calidad de vida, que al final incluso reduce la cantidad de pastillas que tienen que tomar, porque eliminan enfermedades innecesarias. Claro. No, que eso es que es innegable. Sí. Eso es innegable, eso es así. Pero ha tenido que venir un virus a decirnos que lo primero es la salud. Y ya después viene lo demás. Ha tenido que ¿Cómo pasaba que los gimnasios eran lo primero que cerraban cuando subían las medidas, que decía, ya me van a cerrar en casa? Los gimnasios, como ciertos establecimientos, cerraban. Decías tú, pero si es que al final, aparte de que los gimnasios la probabilidad de contagio, por lo visto, está siendo muy, muy, muy baja, ¿por qué cierras? Si al final esto debería ser esencial para todo el mundo. Ahora, cuando han pasado, creo que fue enero o febrero, sacaron una ley que decía que ahora no, que ahora los gimnasios sí son esenciales, se consideran actividad esencial. Sí. Dice ahora, después de casi un año de pandemia, que te están diciendo todos los investigadores y profesionales de esto que están ahí arriba, te están diciendo que esto es necesario. No solamente para el virus, sino para todo, pero más aún que estamos en año que es así de caótico con todo esto del virus, pues aplícalo. Si es que es así. Claro.
Bueno, Iván, vamos a cambiar de tercio, porque antes ha salido el tema, lo hemos esquivado así un poquillo, para tenerlo ahí fijado. Y yo te quería preguntar sobre todo por la etapa del Real Jaén, porque, bueno, imagino que como a todos, pues te haría una ilusión tremenda. Imagínate, Pero bueno, yo te el quería equipo de tu preguntar, ciudad. claro, yo te quería preguntar sobre eso, sobre qué balance o qué es lo que sacas tú de esa experiencia. Quiero que me resumas así un poquito y me hables de esa etapa que fue para ti, pues imagino que un sueño cumplido, porque al final estás en un equipo potente de la categoría, que es el Real Jaén, que bueno, yo lo he mamado desde chiquitita y tú imagino que también. Entonces quería saber un poco, pues eso, la opinión que tú tienes. Pues bueno, la experiencia es increíble. Como tú has dicho, el Real Jaén, esté en la categoría que esté, y en la tabla, da igual donde esté, el Real Jaén, eso es innegable. Entonces, pues claro, todo el mundo quiere estar ahí. Y el hecho de ser de aquí de Jaén, porque bueno, yo vivo en Los Villares actualmente, pero yo nací en Jaén y bueno, mi vida, pues, mi amigo y todo, pues se desarrolla en Jaén. Pues claro, que te llame el equipo de tu ciudad, encima con jugadores que ya conocías, que sabes que están dentro del club, pues claro, pues te genera una ilusión, pues, ¿qué te digo yo? Como un niño chico, ¿no? Cuando llega el Día de Reyes. Ya ves. La experiencia es muy buena, a pesar de todo lo que pasó, que si al final no asciendes, que si, bueno, tema de extradeportivo, digamos, a pesar de eso, la experiencia es muy, muy buena, porque entra en un club que ya podemos considerarlo profesional. Aunque la bajo la categoría No lo digo. no sea así, no lo diga, pero al final los jugadores son todos profesionales, se hace todo lo más profesional posible en cuanto a deportividad. Y claro, pues conoces jugadores que tú a lo mejor pues antes, yo, bueno, cuando bajaba a la Victoria, por ejemplo, hace 2 años, que yo bajaba un partido y decía, mira, ahí está Ángel de la Calzada, ¿no? El portero. Y ahora a lo mejor lo tengo delante de mí hablando con él y estamos hablando sobre, yo qué sé, un ejercicio para él. Entonces, pues claro, te da la oportunidad de conocer gente que antes pues no conocía, saca muy buenas amistades y te lleva muy buenos recuerdos, porque al final estuvimos 6 meses. Yo entré 31 de enero, creo que fue, hasta el 25 de julio, que fue el último partido de playoff, que fue prácticamente ahí ya cuando ya dejé de tener vínculo con el Real Jaén. En esos 6 meses, pues imagínate todo lo que aprendes a nivel de vestuario, a nivel de entrenamiento, de todo. Si es que esa gente te enseña, porque ha estado en tantos equipos, tiene tanta experiencia. Gente, por ejemplo, como Ramón Verdú, que es un tío que ha estado en muchos equipos y además estudió también ciencias del deporte, que al final comparte también esas charlas y demás. Sí. Y pues lo que te enseñan pues, es brutal. Y todo eso te lo llevas para ti al final, independientemente de cómo acabe, de haciendo una hacienda y todo lo que pase, pero eso al final, eso es para ti. Está claro, tío. No, la verdad que, bueno, yo me alegré el doble porque viendo que un amigo mío iba a ser preparador físico y encima del equipo de mi tierra, pues más todavía, ¿no? Pero sí es verdad que esa inestabilidad institucional está mermando mucho, mucho. Ya no digo la Exactamente, sí. imagen, sino lo deportivo y todo lo que conlleva, ¿no? Que al final lo hemos hablado muchas veces y fuera de micro lo hemos hablado en las pachangas también alguna vez. No se puede tolerar que se dé esta imagen, tío. A nivel institucional. Creo que es un retraso total. Yo no sé cómo vivirías tú desde dentro todo eso y además con playoffs incorporados y todo lo que vino después. Claro, al final tú date cuenta que todos los que están allí actualmente, por ejemplo, son personas. Claro. Y son trabajadores de una empresa. Y si tú a nivel institucional no das una estabilidad, a nivel deportivo no te esperes grandes cosas. Demasiado que han llegado hasta donde han llegado que casi se salvan por un gol. Entonces, si tú no arreglas desde la base, todo lo que tú vayas creciendo hacia arriba es que no va a cambiar. Es como si ya haces una casa desde los cimientos y ya va mal. Pues la segunda planta pues va a ser un desastre, claro. Entonces, pues claro, en mi situación cuando yo estaba allí, que es parecida realmente, porque son los mismos problemas que había como ahora, en ese momento, pues te merma, porque claro, psicológicamente tú vas a trabajar, vas con tu ilusión de decir, venga, que vamos con unos playoffs, encima te enfrentas al Linares, que es el máximo rival histórico de Real Jaén,
claro, pues al final por H o por B pasa un problema, pasa otro, esto, tal, cual. Y claro, al final el jugador no entrena bien, si no entrena bien no rinde, si no rinde no compite bien. Pero está jugando las papeletas. Estaba jugando en la Asamblea segunda vez, o sea, que no estábamos hablando de ganar el partido de los domingos de soltero contra casado, no, que era decir, hay que ir a ganar. Que hay estos problemas y que hay que solventarlo de alguna manera porque estos jugadores tienen que estar preparados. Es que De alguna manera. tú imagínate lo que hubiera pasado si en ese año tan caótico, lo hemos dicho antes, si en ese año tan caótico coge y sube y se alinean los astros, tío, y le gana al Ejido. Imagínate que sube segunda vez y el Linares sube también. La cantidad de dinero, ya no solo en lo deportivo, la cantidad de dinero que le hubiese entrado al club, a la provincia en general, porque ya le está entrando por parte del Linares. Imagínate con 2 equipos en segunda B. O sea, sería brutal. Y Sería increíble. Fue un gol, tío. Fue un gol. Realmente. Fue todo a raíz de, creo que fue Adolfo, que le dieron un golpe, si no recuerdo mal, Sí. y estaba en el suelo, entonces el árbitro le obligó a salir del campo. Sí, me acuerdo. Cuando ya estábamos con uno menos, que fue una roja Juanma, por una contra que tuvo que parar con Pato, además me acuerdo que fue una jugada así un poco así revuelta, estaba Pato también por medio y demás, le sacaron roja y llevábamos, pues con 10 creo que estábamos cerca de una hora. Fue la primera parte, la roja. Sí. Sí, fue así. Me acuerdo de eso. Y nos quedaban 15 minutos, íbamos ganando 1-0, nos quedaban 15 minutos. Y claro, Adolfo tuvo que ser afuera, hubo un córner, claro, 9 contra 11, sí, al final 2 menos, a defender, imagínate, 8 contra 10 realmente. Defender ese córner, pues claro, le cayó al tío, que era la marca de Adolfo, ¡pum! Pues es que al final, demasiado bien, que íbamos ganando con uno menos durante una hora. Con todo lo que traíamos del año, de cómo había sido, de pandemia, cuarentena. Porque yo cuando entré estábamos quinto, estamos fuera del playoff. Y luego hay un cambio de entrenadores, que se queda al final el entrenador que se tenía que quedar, empieza a ganar partidos, coge confianza, coge racha buena. O sea, demasiado que estábamos donde estábamos, jugando una final de playoff después de haberle ganado el equipo más regular de la temporada. Sé que, ¿qué más va a pedir? Sé que no podías pedir más. El fútbol, tío. Que no podías pedir más nada. Ya si hubiésemos ganado, pues imagínate. Pues ya ves. Hubiese sido ya, no solamente para nosotros, sino por lo que tú dices, a nivel provincial, 2 equipos en segunda B, toda la semana, o cada 2 semanas, aquí equipos de segunda B, de lo mejorcito de España, pues, imagínate. Ya ves. Hubiese sido eso. Oye, cambia mucho el entrenamiento, porque lo hemos estado hablando antes, el trabajo preventivo de las lesiones y la importancia que tiene. Cambia mucho de un deporte a otro, porque el fútbol sala, por ejemplo, es más explosivo. En ese sentido, cambia mucho con respecto al fútbol normal, el baloncesto, tal. Al final, para partir de algún lado, tú tienes que pensar que cuando tú vas a entrenar en un deporte, cada deporte te exige unas demandas específicas, las que sean. Entonces, partiendo de ahí, sabiendo las demandas que te exigen, ahí tienes que empezar a darle vuelta a la cabeza y decir, vale, si a mí me exige el fútbol sala esto, pues tengo que trabajar X para que al menos no se me rompa. A lo mejor no quede mejor, pero no se me rompa. Entonces, en ese sentido, fútbol y fútbol sala sí tienen muchas cosas en común, aunque el fútbol sala sea más explosivo. Y, por lo tanto, muchas cosas sí tienen relación en cuanto a la prevención de lesiones. Por ejemplo, ya si te vas a baloncesto, pues quizás baloncesto está incluyendo también miembro superior. Claro. Porque, por ejemplo, en fútbol, a no ser que sea portero, no usa los brazos realmente para nada más que para correr. Lo usa para mucho más. Pues, por ejemplo, en baloncesto sí, tienes que hacer más hincapié en ese sentido, tema de hombros, todo lo que es la zona dorsal, cervical y miembro inferior, como en fútbol y fútbol sala. Al final es eso, es saber qué deporte tienes, qué demandas te exige y a raíz de ahí empezar a generar pues, esos programas, digamos, ¿no? De trabajo que luche en contra de lo que te desgasta en tu deporte. Sí, explotarlo más en ese sentido, ¿no? Claro, porque tú, por ejemplo, imagínate lo que tú has dicho, explosividad en fútbol sala, vale, pues al final, cuando la experiencia te lo da, incluso estudiando, saca en la conclusión de que ciertos músculos, pues, por ejemplo, son más explosivos, trabajan más en una aceleración, por ejemplo. Sabes que esos músculos diana, por así decirlo, tienen que tener una preparación más
o más específicas, tienes que estar más encima de ellos. Ujú. Por ejemplo, en fútbol, ¿qué te digo yo? Yo a un escalero no le hago ni caso. Pero yo a un escalero que está en el cuello, ¿para qué lo quiero? Claro. Entre comillas, ¿no? Si está lesionado, sí, pero ¿para qué lo quiero? Pero, por ejemplo, un isquiotibial, a lo mejor sí me hace más falta estar pendiente de un isquio que de un, ya te digo, un subclavio, que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿me entiendes? Sí, sí. O no tiene tanto que ver. Al final es saber qué te exige, qué patrones usa, porque al final los deportes siempre son los mismos patrones. Muchas veces las lesiones vienen de eso, de sobreusar ciertos patrones y no usar otros. Y se generan muchas lesiones. Ujú. Y es básicamente eso. Bueno, como si fuese fácil, ¿no? Digamos. Sí, sí. Es eso, realmente. Saber qué es dónde falla y trabajar. Visto así, Sí, sí, así es. viéndote hablar a ti, ya con eso te Así digo. es muy sencillo. Luego Pero claro, hay que darle ponerse. mucha vuelta a la cabeza y demás. Sí. Bueno, yo en este Sí, sentido, eso sí. Borja se ha preparado contigo una temporada o dos. Fue hace 2 veranos. Fue hace dos, ¿no? Fue hace 2 veranos, sí. Porque el verano pasado fue pandemia, creo que fue el anterior, Sí, que fue fue el cuando anterior. llegó a Torre Don Jimeno. Sí. Exactamente, fue hace 2 veranos, sí. Pues porque yo fui a una de las sesiones que tuvo Borja con Iván, que a todo esto Iván La ha evaluación preparado. fue, ¿puede ser? Yo creo que sí. Fui a la primera y en campo también fui a otra, creo. Es verdad, cierto. Sí. Es verdad. Bueno, porque para el que no lo sepa, Iván ha preparado a Juanma, ha preparado a Miguel Montes y ha tenido a varios futbolistas más de los Mario Marto, por ejemplo, Mario también. Marto. Pero Mario Marto fue más lesión aductor. Sí. Y bueno, pues en este sentido, Borja hace, como lo ha comentado él, hace un par de veranos, lo preparó en pretemporada y tal, y yo me quedaba flipada en el sentido de cómo un movimiento que nosotros, los futbolistas, vemos automáticamente normal, porque te sale solo, el de que tú corres hacia un objetivo, ¿vale? Hacia donde cae la pelota, y en lugar de eso, de hacer el movimiento acompasado al movimiento, no sé si me explico, como que en la rodilla hacemos cosas raras. Y eso era lo que Sí. querías corregir con Borja en este sentido. Y a mí me quedé flipando porque no sabía lo importante que era eso, el apoyo del pie en esos cambios que hacemos muchas veces sin darnos cuenta, lo importante que es esa rotación y la cantidad de lesiones que debe haber ahí en esos cambios de rodilla y la importancia que tiene, lo hablábamos antes, la importancia que tiene pues prepararse bien físicamente a principio de temporada y sobre todo eso, corregir esos movimientos raros o bruscos que hacemos muchas veces y que no nos damos cuenta como futbolistas, ¿no? Sí, al final es lo que te decía antes, sobreuso. Cuando tú sobreusas un movimiento deficiente, Sí. eso es como cuando compras papeletas. Cuantas más compras, la probabilidad de que te toque la lotería es mayor. Esto es igual. Cuantas más veces repitas un patrón que no se ajusta al que debe ser, pues claro, el cuerpo al final tolera hasta donde tolera. Y tolera hasta aquí. Tú llegas aquí, rompes como, vaya. Claro. Entonces, ahí es donde digo que al final el sobreuso lesiona. Tienes que trabajar lo que no estás usando para quitarle carga de trabajo a lo que se sobresolicita. En todos los deportes pasa, incluso en la vida diaria. No hace falta Totalmente, no hace ser falta. Sí, sí, deportista. sí. Sí, sí, por eso te Al digo. final, población general le pasa. Una persona que está 8 horas diarias sentado genera un sobreuso de musculatura que no tiene que generar eso. Sí, O una persona que está 8 horas de pie, por ejemplo. sí, sí, sí. Pero para que vea la Por eso gente, el análisis está importante. claro, para que la gente que nos está viendo lo sepa y sea consciente de esa importancia, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de esos cambios bruscos que hacemos y que pueden ocasionar lesiones o lo que tú dices, la gente pues que no hacemos deporte y tal, o que no estamos tan habituados a hacer deporte, pues es que te puede generar un problema de rodilla a la larga o cualquier cosa y no te das Sí. cuenta. Lo haces sin darte cuenta. Y el hecho de corregir y de aprender a corregir eso con gente como tú, cualificada, pues hace mucho, hace muchísimo. Hace la diferencia. Al final, sí,
es lo que muchas veces pasa en los equipos, ¿no? Que se mira, por ejemplo, todo el uso de GPS, todo lo que son métricas de velocidad, aceleración, todo eso está muy bien. Eso es un avance tecnológico brutal a la hora de entrenar. Pero al final tiene que primar la calidad sobre la cantidad. Si tú a la cantidad le estás echando, pero no controla la calidad de ese movimiento, al final por algún lado explota. Sí, es verdad que el jugador se va a poner muy fuerte, va a correr muy rápido y va a estar hecho un toro. Pero va a ser un toro por fuera. Por dentro el jugador estará prácticamente, pues claro, hecho un ajo. Si tú eres capaz, si tú eres capaz de mejorar esa calidad, por seguro que la cantidad va a aumentar. Claro. Incluso sin entrenarlo específicamente. Tú generas una mejora de calidad en un movimiento el que tú quieras y sin entrenarlo específicamente va a mejorar. Sí. Eso es tan importante y es algo que aquí me falta en España, el hecho de incluir una persona que sea capaz de valorar eso. Porque sí es verdad que tenemos todo esto, lo que son todos los sports science, ¿no? Todo lo que son científicos del deporte, ¿no? Ahora que ha salido, por ejemplo, Lorena Torres en baloncesto, la Federación de Baloncesto, todo eso está genial. O sea, eso es súper necesario. Pero también son cosas que se retroalimentan, cantidad y calidad. Si tú eres capaz de mejorar la calidad, es que estás sumando a lo otro y al revés. Claro, sí, así. Que van de la mano. Claro. Eso al final es súper importante. Y muchas veces los entrenadores eso no lo valoran. Los entrenadores muchas veces es correr. Sí, correr está muy bien. Pero tienes que mirar cómo corre de A a B. Claro. No cuánto tarda. Sí. Tú puedes tardar poco. Pero si tú corres, pues como corres de esa manera, pues lo más normal es que al final te lesiones. Sí. Claro. Pues amigo, vamos a tener que cortar porque son las 11 y hay cositas que hacer. Se ha pasado súper rápido. Sí. A ver, cuando uno se pone a hablar de fútbol, nos vuela la hora. Cuando uno habla de lo que le gusta, ya pues pasa lo que pasa. Ya ves, además que sí. Y nada, otra vez agradecerle sobre todo a los Villares que me ha dado también la difusión necesaria para llegar a la gente que de verdad esté interesada en el tema. Y yo la recomiendo muchísimo, la entrevista. Y sobre todo a ti por sacar esta horita, a este horario. Ya, para mí es un placer. Para hablar contigo, ya te digo, que desde un principio era lo pensaba y bueno, al final es como un sueño cumplido estar aquí contigo, pues ¿sabes? Ya lo puedes tachar. Lo puedo tachar de la lista, sí. Ya la siguiente, a ver si puede ser, si no en el verde, pues en una pachanga o en lo que sea. Pues ya ves, se echa de menos a veces. Se echa de menos. Bueno, amigo. Pues sí, pues muchas gracias por haberme invitado y por esta hora tan magnífica y nada, que ya te digo, espero verte pronto y a Borja también. Seguro que sí. Y nada, si es en un campo, pues mejor. Y si jugamos nosotros, pues mira, mejor todavía. Será buena señal, por dos. Correcto. Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Un abrazo. Venga, nos vemos. Adiós.